Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a otro encuentro maravilloso. Todos los miércoles tengo el honor de invitar a una colega, un colega, consultora certificada en empresas y economía, para tratar un tema de los que sabemos abordar a veces y que a todos nos atrae, ¿no? Saber de esto, de qué se trata, cómo lo ve la existencia consciente. Y hoy en un día especial, porque hoy es jueves, no es miércoles, ya sé, estoy ubicado, tranquilos. Lo hicimos un día especial, pero es el ciclo de ser vivo, estos vivos dedicados a empresas y economía. Y hoy tengo el honor de que me acompañe Irma Chas. Ella es consultora certificada en bioasistencia consciente y comunicadora de Humano Puente. Ella da charlas introductorias, acompaña en el sexto día a los nuevos consultores, de muy larga experiencia y un ser maravilloso. Así que le voy a dar la bienvenida a Irma. Hola Walter, Roberto, ¿cómo están amigos? Irma. Hola Irma. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a mi hogar, bienvenida a este encuentro. Gracias, Gracias gracias, por muchas aceptar gracias. la invitación. No, gracias a vos. Gracias a vos por esta participación, por volver a comunicar sobre esto, ¿no? Tan interesante que es lo que hacemos. Voy a ir acomodando mientras me ven un poquito más alto, un poquito más bajo, porque hasta que uno no sale, viste, no se ve. Te ves eh, espléndida, te ves me veo muy hacia ahí, muy bien hacia abajo. arreglada, Ahí bien estamos. femenina, muy, Ah, muy bien. bueno, es que uno más o menos así está como todos los días con respecto a las consultas, ¿viste? Y porque es lindo Es esto que lindo verte hacemos bien, es de lindo verte entrar a las bien. consultas y arreglarse para el encuentro con el otro, ¿no? Para la Ujú. consulta, para los vivos, porque siempre nosotros tomamos esto en algún punto como una celebración, este encuentro entre Mm. compañeros, esta invitación, siempre es lindo compartirlo y vivirlo, así que así se vive como una celebración. Gracias Irma. Bueno, qué hermoso tema que buscamos y decidimos tratar hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿De tiempo? ¿De dinero? Bien, Está muy bueno. este es tu espacio, un espacio creado desde, yo diría desde una economía consciente, ¿no? Mm. Desde la conciencia que, en principio, que la economía es algo que también, incluso más a veces, que cualquier otro síntoma, me hace vivir una vida que no es plena. Sí. Entonces tenemos que tener como muy registrado eso. Y, y en realidad dentro de las corrientes que toman y que decodifican los mensajes de los síntomas, Humano Puente es, podríamos decir, la primer corriente que trabaja esto como un síntoma más, ¿no? Sí. Que no está en la biología, que no está en la biología como un dolor de una articulación, ¿no? Como una patología médica, pero que sigue siendo algo que está ligado a las emociones. Y siempre decimos esto de que el síntoma es el mensajero, ¿no? Así es. Eh, de historias que están acá en mi presente, pero también en mis ciclos de vida. Ujú. ¿Por qué? Si existen esas historias de dolor y sufrimiento, ¿por qué no estarían detrás de mi relación con el dinero? Claro. ¿Por qué estaría fuera esto? Porque estaría fuera de mi realidad y de mi cuerpo extendido y yo no tendría nada que ver con eso. Tal cual. Y que a la Mm. vez no haya una solución para eso, ¿no? Y, y se me hace vivir algo que es incómodo, se me hace vivir algo, yo siempre digo, ¿no? Y tuve experiencias por haber trabajado siempre desde otros ámbitos, desde el cuerpo, ¿no? Ujú. Muchos años como profesora de yoga
y en talleres, otro tipo de talleres de conciencia, ¿no? Siempre veía esto de no sentirse bien. Y veía esto y me expresaban esto de, bueno, igual estoy acostumbrado, estoy acostumbrada, ¿no? Entonces la propuesta hoy, empezando a hablar en este ciclo de dinero, sería, ¿por qué razón te acostumbrarías a que la dificultad con el dinero sea algo que exista hoy y que exista por siempre en tu vida? Claro, una condena y un sufrimiento sabiendo que eso nos impacta a corto o largo plazo de lleno en nuestra biología, porque emocionalmente no lo vamos a descubrir desde la mente, detectar enseguida, tal vez, seguramente, porque la mayoría de los consultantes a veces ni saben definir qué es lo que, en el trasfondo, lo que realmente le está Les molestando molesta. en su vida. Es muy común que cueste definir un síntoma cuando no hay nada marcado en el cuerpo o no le da tanta importancia a ese dolor físico. Lo soporto, no es tanto, bueno. Y de otra, de tu realidad, ¿qué te molesta? Y bueno, a veces cuesta elegir porque sabemos que es un todo, el cuerpo extendido de la realidad. Pero también ni siquiera elijo, porque ni siquiera me pasa por la cabeza Claro. que la dificultad con el dinero es una parte de lo que no me permite vivir pleno, porque me acostumbré, porque estoy resignado, porque he vivido no solo en mi espacio de vida, sino en la de mis padres, o sea, cuando era niño, esta cuestión bueno, siempre hubo dificultades, siempre hubo que hacer y que sacrificarse, siempre el dinero fue poco. Entonces, esto es quizás un síntoma físico, me resigno, pero sé que por ahí en la farmacia, el que se toma la pastillita, ¿no? Hay un recurso. Y muchas veces en el dinero, por eso digo, Humano Puente trae acá y presenta un poquito a través del libro de Pablo, de la economía del creador, de Pablo Almazán, esto de las dificultades con el dinero son posibles de trabajar. Y eso ya Sí. es un enorme paso. Entonces, en esto, porque nos van a ver consultores, pero también nos van a ver no consultores y quizás gente que pasa por aquí por primera vez, porque esto que queda en las redes siempre abre otros campos. Sí. Está hermoso también decirle, no tener dinero es un síntoma, aunque lo atribuyas al afuera, aunque creas que no se puede hacer. Exacto. Aunque lo Arnaldo tenga y yo, naturalizado como cualquier exacto, otro sentir de la vida, y claro, tal vez como ese forma parte de mi universo y soy aceptado y yo también lo valido, no me muevo ahí, estoy cómodo en esa zona que sé que me duele en el fondo. claro, es una comodidad dolorosa, es una Claro, comodidad, a veces no dolor, pero es una comodidad que me enoja contra el sistema, me enoja contra quienes supuestamente tienen el control del dinero. Y yo decía que tanto Arnaldo como yo, como muchos otros más, somos consultores certificados en economía y nosotros podemos hablar de casos personales, pero también de la casuística de sí. un montón de consultores, compañeros, que han abordado con sus consultantes temas de dinero y que les ha cambiado la vida. En principio esto siempre yo necesito como plasmarlo, de que nosotros no estamos hablando de decretar y no estamos hablando de algo que podría ser. Humano puente cada uno, o sea, Arnaldo, tenés casos de dinero, yo tengo casos de dinero, escuchamos todo el tiempo en los encuentros que tenemos 2 veces por mes, los consultores de economía, cómo les cambia la vida económica. Entonces tenemos una casuística, una estadística de que el abordaje funciona. Funciona, tal cual, sí. Y claro, la raíz
está en que si yo quiero cambiar esa realidad económica en mi vida, sí o sí necesito cambiar completamente de ser, porque eso es necesario sí o sí. Una persona que sigue pensando de la misma manera difícilmente pueda salir de esa situación, pero acá lo importante recalcar también es que el pensamiento está 100% condicionado. No, tampoco elijo lo que pienso, qué pensar. Ya No. viene esa orden inconsciente y yo simplemente la despliego y la vuelvo a retroalimentar y la despliego y la vuelvo a retroalimentar y quedo ahí en ese bucle sin poder resolver nada porque desde la mente sabemos que es muy bueno enfocarse y decirse cosas lindas y mantenerse positivo, es fundamental Sí. eso, pero también requiere de una energía y un esfuerzo constante porque estamos embebidos de una realidad de un familiar, de relaciones familiares, de relaciones con el vecino, con el comerciante, con el empresario, la persona donde yo me desarrollo económicamente, puedo ser empleado, puedo ser independiente, y todo eso todo el día me mantiene en la misma burbuja, en la misma tal vez queja, y todo el positivismo que yo intento incorporar desde la mente y como es hacerlo mi mantra personal, se vuelve a decir, no, no, el equivocado estoy yo. Soy yo, no puedo estar en contra de todo esto. Que me está diciendo que no tener dinero está bien, que sacrificarse está bien. Sí, y la pertenencia. En Claro, el dinero sucede algo que no sucede en otros síntomas. Sucede la pertenencia a lo conocido, ¿no? Sucede la pertenencia al grupo social, sucede los juicios de valor que están involucrados con respecto a tener dinero o, o las experiencias personales o del clan claro. de situaciones específicas, de situaciones de dolor y sufrimiento que han sido ejercidas por gente que en ese momento tenía otro tipo de poder económico, ¿no? Con mis abuelos, con ¿no? mis padres de niños. Entonces, esos juicios y esa pertenencia a esa manada, porque yo no soy un individuo solo, Mm. yo tengo como ley de supervivencia el estar agrupado, ¿no? Porque me da seguridad. Desde las memorias biológicas, el hombre aprendió a agruparse para Sí, sí. mantener la Fíjate supervivencia. que Es hasta los más lobos lo hacen, difícil, que tienen mucho más mecanismos de exactamente. defensa que nosotros. Era Cualquier. más difícil salir a cazar solo porque era Claro, mucho más riesgo que cuando se salía a cazar de ser atacado por los mismos animales que salir a cazar en grupo. Desde las épocas, eh, eh, si alguna persona vio la película La Era de Hielo, cuando el niño se sí, pierde, el padre claro. sale a buscarlo en manada, Mm. ¿no? Y cuando lo entregan, se lo entregan al padre que viene en manada. Nunca el hombre aprendió por seguridad a agruparse y esa memoria biológica, por eso digo la era de hielo, aunque creo que no me afecta, está acá. Sí. Entonces, mi grupo de pertenencia y el dinero. Dicho todo esto, como para hacer este ingreso de se puede codificar el dinero, hoy nosotros habíamos planteado qué tenía que ver el tiempo, qué Mm. tenía que ver el tiempo y el dinero, ¿no? Y en principio, eh, mi tiempo está relacionado con mi abundancia. Si yo aprendo a gestionar esto, pero con el tiempo, el valor del dinero o lo que yo puedo trabajar con el dinero va a estar a mi favor. En cambio, cuando yo, por dificultades que tengo, pido un préstamo, por ejemplo, y Mm. adquiero una deuda, yo lo que estoy adquiriendo no es ese dinero, sino lo que estoy adquiriendo es una deuda de tiempo. Exacto. Yo voy a tener que trabajar si pido un crédito y lo pido, o una deuda con alguien y la pido a 5 años,
yo 5 años voy a tener que generar lo que gano para todos mis gastos, más todo lo que corresponde a esa cuota del dinero. Entonces, si esa cuota sería un sueldo mío, yo voy a trabajar por 2, voy a tener que trabajar el doble para poder ingresar eso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que yo ese tiempo no lo tengo libre. Yo ya a deuda es tiempo que yo no voy a tener, porque lo que yo voy a tener que hacer es generar ese dinero y generar además dentro de un proceso que resulte en mi propio país, si es en Argentina lo conocemos mucho más, un proceso de inflación. Claro. Aparte, si yo ya, por ejemplo, elijo y me siento cómodo y está perfecto, acá no estamos demonizando ni a las personas que prestan No. dinero y hacen una ganancia con eso porque ese dinero es de ellos y está perfecto. Lo podemos llevar a un simple caso de una persona que repara cubiertas de auxilio, por ejemplo. Se me pichó la goma el señor gomero y si yo no tengo para pagarle en ese momento me va a decir, bueno, yo te la hago y no te cobro ahora, pero yo mañana no sé cómo va a estar la economía, por eso que yo, esa incertidumbre y ese tiempo que estoy vendiendo por adelantado sin cobrar, te voy a cobrar un margen más. Tal cual. Entonces, Que cuando y la yo persona que adquiero una presta deuda, dinero exacto, vende dinero y cobra su ganancia como cualquier otro producto, digamos. tal cual. Porque aquí no hay procesos, y desde bioexistencia consciente siempre lo aclaramos, no hay juicios de valor, ni hay buenos ni malos. Las circunstancias son las circunstancias y lo más importante es esto, las circunstancias que sucedieron antes que yo me permitieron estar acá con vida. Todos esos códigos que fueron haciendo que el tatarabuelo se conociera con la tatarabuela y naciera el bisabuelo y sucediera y todo lo que pasó allí, siendo esa persona una persona con dinero o una persona que no tenía dinero, todo lo demás que va sucediendo es consecuencia de que yo esté aquí hoy vivo, que estemos los dos hablando de este tema en consecuencia de todo esto que pasó, con dolor y sufrimiento o no. Somos la consecuencia de eso. Entonces nunca vamos a hablar desde juicios de valor. Tampoco el juicio de valor de la persona que va hacia algo tomando un crédito, ¿no? Lo que sucede es que ese crédito está hipotecando tiempo. Hay un ejemplo que quienes han escuchado a Paula Almazán es un ejemplo que yo también tomo porque es muy gráfico, que Están es, buenos los claro, ejemplos no, de pero es muy gráfico con esto de hipotecar mi tiempo, ¿no? Con la imagen de hipotecar el tiempo. Si yo tengo, voy al vivero y me compro un arbolito, decido que voy a plantar un eucaliptus. Yo voy a poder sostenerlo con mis 2 manos. Así lo voy a llevar, claro. A presente, lo traigo acá. Una vez que yo lo planté y pasaron 2 años, ya el suceso es que ya tenerlo en la mano se me complicaría porque tendría que estar haciendo como un equilibrio para sostener. De hecho, si lo tengo que trasplantar, yo ya tengo que hacer una fuerza. A 10 años va a depender, si no fuera un eucalipto, otra especie, yo ya tengo un tronco como para rodear. Imposible con mi tamaño de poder hacerlo. Entonces, eso mismo sucede cuando yo aquí, y no porque esté mal, porque quizás es el único recurso que yo tengo para lograr lo que puedo tener, ¿no? Esto que estamos diciendo o que estamos planteando hoy es un vehículo. Exacto. No juzgamos esto. Entonces, si yo pido un préstamo a tanto tiempo, yo lo que sé es que cada vez esto va a ser mucho más esfuerzo y mucho más sacrificio y mucho más trabajo por el mismo proceso de crecimiento del mismo interés que tiene esto. Entonces Todo ese funciona a tiempo nunca interés va a estar a mi compuesto. favor. Claro. El tiempo funciona a interés compuesto también y claro, depende de la dirección que yo le dé.
Si yo invierto, va a funcionar a mi favor. Si yo gasto y me hipoteco mi tiempo, va a funcionar en mi contra. Se me hace una bola de nieve, un árbol gigante que no lo puedo abrazar y me va a aplastar. Claro, por eso es, bueno, aquí la inversión en un proceso también va creciendo, Claro, pero de la misma forma, el punto es este, que en esa inversión va creciendo de la misma forma, por eso decimos este tiempo hipotecado, porque cuando yo hipoteco mi tiempo, hipoteco el tiempo de ocio que tenga, el disfrute, mi tiempo de vacaciones. todo. Hay un montón de cosas que yo no voy a poder sostener. ¿Qué sucede con esto? Si estás escuchando esto y tenés una deuda, no es para salir corriendo ni que esto, como decía Arnaldo, se demoniza. Es simplemente darnos cuenta que también en un proceso de no puedo salir de deudas, esto se compromete y tengo otras deudas y tengo otras deudas y tengo otras deudas, se trabaja. Claro. Yo tengo un caso que lleva bastante tiempo, que obviamente seguimos trabajando en un ciclo de consultas, porque hemos pasado las 20 consultas, es muy exitoso su desarrollo, ¿no? El del consultante en la búsqueda de lo que quería, pero siempre recordamos que comenzamos cuando él necesitaba dinero prestado para poder pagar sus tarjetas de crédito, Claro. porque nunca llegaba a pagar las Para, tarjetas de para pagar crédito. la deuda, aparte que también venía creciendo. Entonces, primero ya tenía una falta de dinero con respecto a lo que ingresaba por los bajos sueldos. Y no era, o sea, no era un exceso de tarjetas de crédito. Utilizaba las tarjetas muchas veces para cosas como el supermercado, ¿no? Como lo demás, porque no llegaba con su sueldo. Entonces, cuando no llegaba y le quedaban esos días del mes, o sea, 10 días, lo que necesitaba lo hacía con tarjeta, pero eso fue creciendo en el tiempo, Claro. ¿no? Y entonces resultó como ir haciéndose una deuda que necesitaba para trabajar, que necesitaba para pagarla que le prestaran. Entonces era de vuelta, luego generar esto y lo otro. Sí, sí, Y vivir por debajo del cero siempre. siempre, Menos que y supervivencia. exacto, y empezó a trabajar su economía, porque él entendió que a pesar de que estaba muy bien en pareja, de que estaba muy bien con la familia, que tenía hijos, que las relaciones que tenía, él comprendió que todo sucedía por esta no paz que le Claro, es daba, y esto antibiológico. también de no conseguir, con todo el esfuerzo y con la carrera que había hecho, que ese ingreso de dinero fuera, ¿no? Ujú. Entonces, y siempre recordamos, ¿no? En este avance de su economía, recordás esa época en que pedías para la tarjeta. Entonces, el No, punto de decir que esto te hipoteca el tiempo a futuro, el tiempo que puedes estar con tu familia, lo que vos quieras. todo, Dormir ¿no? tranquilo, apoyar la cabeza Dormir, en la almohada y dormir tranquilo. Sí, sí. eso me gusta Lo mucho, dormir importante que tranquilo. es. Acá aporta, mira, una toma de conciencia, Alejandra, que es mi amor, mi compañera, Ah, vamos que a ver qué sabe dice Ale. Que hace hizo años, unos flyers hermosos, gracias Alejandra, hermosos. hace años cambiaba el auto cada 2 años. Llegué a tener 5 autos 0 kilómetros, o sea, sucesivamente. Un Ujú. día me di cuenta que eso me ataba en un trabajo en el cual no quería estar. Me había creado la deuda para no poder renunciar. Hermoso, Qué buena toma de conciencia. hermoso. Gracias. Acá sería bueno ver cómo inició en ese trabajo, Claro. ¿no? Porque eh, eso que la llevó a iniciar ese trabajo cuenta muchas historias en Mucho. ese momento y en la mitad de su edad, ¿no? Porque Ujú. ahí hubo algo que la dirigió hacia ahí y que hizo que eso, ¿no? Digamos, era perfecto en ese momento, pero si con el desarrollo del tiempo, yo en el trabajo, siento que no crezco o siento que
no puedo dejarlo, ahí me vuelvo a dar cuenta que estoy atado, Estoy atado ¿no? porque, A claro, eso. sí o sí tengo que pagar esa deuda. Exacto, exacto. Pero qué hermoso esto, ¿no? De ver ¿El ese para tiempo qué? hipotecado y a lo que termina esto, como decimos, fuimos a unas vacaciones, que Ujú, podría ser un proyecto grande, ujú. fuimos a pasar por esto, ¿no? La deuda que tengo porque renuevo el auto y entonces si dejo no puedo pagar esto, y fuimos a no dormir tranquilos. Mira vos. Qué simple ¿Qué, y qué saludable a la vez. no? Porque todo eso a mí me va a quitar la paz. Claro. Y me encanta esto que dijiste de dormir tranquilo, porque en un punto, el ciclo de consultas sobre la economía, lo que va a traer también a tu vida y la posibilidad que uno, que Arnaldo en sus vivos está diciendo con la economía, es descansar, Sí. tener paz. Después las metas, los proyectos son muy particulares, pero poder tener esa conciencia de que me levanto y yo no me tengo que levantar a generar. Claro, obligado, estresado, saturado. No dormir, porque a la No, porque ya noche. después no dormís, no dormís. Sí, Pero sí, ya comienza el día mm, y yo ya estoy en esta cuestión de tengo que generar y tengo que generar y tengo que generar. Y ese generar me vuelve a sacar el tiempo. Entonces está muy relacionado. Entonces, ¿tenés una deuda? Ok, ahora ya está. Pero hacete consciente, mm. fíjate, ¿A ¿no? qué parte de mí, versión mía, identidad mía está atado? ¿A qué dolorcito está atado? También. Sí. Y se me vino esto, yo trabajando en consulta personal, mi economía, Ujú. con esto del auto y todo, se me revivió. Y yo decía, hace unos años atrás, poquitos nada más, tengo 40 y me ofrecen un auto 0 kilómetro en cómodas cuotas, que sabemos que después no son cómodas, No. pero sí todo financiado. Con el tiempo empieza la incomodidad. Claro, y fácil porque tenía sueldo y bueno, en fin, y lo acepto, firmo todos los contratos que hay que firmar, 3 meses, auto 0 kilómetros. ¡Wow! Dije, superé a mi papá. Él Mm, recién se lo pudo comprar a los 60 años, su primer 0 kilómetro. Yo a los 40 ya lo tengo. qué Ahí estaba, interesante, ahí estaba el dolorcito. qué interesante, ¿no? Ese dolor de haber presenciado y haber sido parte de un lugar donde no había Mm, esa posibilidad, ¿no? Más allá que después voy a ver los dolores de mi papá, pero en principio yo fui parte de ese hogar, claro, donde exacto. no se podía, donde eso no estaba, donde había esa falta, ¿no? Que además también aparece la comparación con el medio que yo estoy, ¿no? Con mi niñez, lo que tienen los otros chicos y yo no. Claro. Ese auto que papá no se podía comprar, eh, en mi universo de niño, es quizás el juguete que Papá Ah, Noel nunca traía, sí, me llevó a eso, me llevó a eso, tal cual, me tal llevó cual. a eso. Pero siempre está atado a eso, siempre está Siempre, atado siempre. a sucesos, a momentos de dolor y sufrimiento, a situaciones. Y, y es muy interesante que siempre el dolor está atado, detrás de todo. No es tan mal si prestas dinero, no es tan mal si contraes deudas. Lo que nosotros tratamos de plantear hoy es ese caminito hacia atrás. Mm, Detrás de todo esto siempre va a estar la necesidad, sí, siempre va a estar, la contraparte de dormir tranquilo.
cuando yo estoy en necesidad, Estoy en estoy en necesidad, necesito supervivencia, llegar estoy en antes. urgencia. Necesito llegar antes, es como si vengo agotado los últimos kilómetros de la carrera, que ya mi cuerpo me dice, mis pulmones, pará, sentate, toma agua, y quiero llegar igual. Y, Claro, pero además en acelero, cómo y acelero todavía. tomar esa conciencia de la falta, ¿no? O sea, si Mm, yo tengo esta cuestión de dormir tranquilo, cuando yo duermo tranquilo, no estoy corriendo esa carrera con el tiempo y con la claro. deuda. Pero la contrapartida que me lleva a tomar la deuda, en este caso, como decís, me Mm, va a llevar siempre a esa historia de necesidad, a la misma historia que expresa Alejandra, ¿no? De mm, me metí en este trabajo y logré este auto, ok, perfecto, y después me vuelvo a cambiar el auto. Pero siempre ese cambiar el auto va a extraer ese clic dentro de mí de una necesidad, porque si no, no estaría disconforme trabajando en un lugar. claro, Podría exactamente. comprarme el auto 0 kilómetros y cambiar de trabajo o seguir trabajando donde estoy, pero Sí, no estaría sufriendo acá por algo que yo tengo que sostener por ese auto. ¿Por qué sigo cambiando los autos? Sería la pregunta. Porque allá está la necesidad, está el dolor. Entonces siempre está ese caminito hacia atrás que nos va a mostrar eh, la necesidad. Y cuando se habla de necesidad, viene la memoria otra vez biológica. Si yo no salía a cazar solo en peligro, también las memorias de supervivencia, de está complicado el alimento, ¿no? Yo no quiero llegar ahí. Entonces esa necesidad siempre es que le voy a estar corriendo a eso, a la falta de alimento, porque la falta de alimento compromete mi supervivencia. sí, Y sí. es biológico, es un mecanismo biológico esa necesidad. Primero puedo ver que Papá Noel a mí no me trae lo mismo, pero mi memoria de mamífero dice, ojo, porque si acá falta esto, bueno, qué decir cuando en los hogares ha faltado realmente, ¿no? Cuando los niños Claro. han visto que de noche se toma un mate cocido. Ujú, ¿Mm? totalmente. Y eso, esas necesidades básicas, con más razón, tienen que estar compensadas para dormir tranquilo y estar en paz, porque ya cubriendo eso, ahí recién podemos escalar al otro escalón un poco más. Y en este proceso de hacerlo a su tiempo, nos va a dar siempre una seguridad que, como decimos siempre, la hiena va a estar ahí, pero va a estar tranquila, va a estar dormida ahí y yo no voy a estar tan alerta. Y cuando yo logro un mayor beneficio, una ganancia más grande, ahí es donde está mi poder. ¿Qué hago con esto? Y además, cuando yo aprendo y decido trabajar el dinero como síntoma, no solo yo voy a ir hacia atrás en esto que estamos refiriendo, sino que Sí. voy a tener también esa parte de ir avanzando en todas esas limitaciones y dolores e historia, porque todo lo que ha dado vida se repite, ¿no? Ujú. Siempre es así y sabemos perfectamente que los patrones biológicos dicen copio y pego. Entonces, si uno mira hacia atrás, ve generaciones que han repetido historias o separaciones, sin hablar de dinero, separaciones, que los clanes se han separado, ¿no? O que han vivido cosas de, bueno, acá pasó, en esta generación pasó, en esta pasó. Todo lo que ha dado vida biológicamente se repite. A pesar de que yo quiera cambiar, vuelvo a ese patrón de especie que me dice, por acá te seguís vivo. Pero más allá de ir hacia atrás, también lo que va a suceder es que yo primero voy a establecerme, encontrar mis dolores y voy a tomar la conciencia de que el trabajo primero es de uno. Tal cual. Esa Entro por mí. soberanía que
que te da ese poder y esa autorresponsabilidad, y ahí es donde vos adquirís esa, no digo total de un principio, pero vas adquiriendo cada vez más soberanía sobre vos mismo. Y vas a Claro, con poder esa tomar estas conciencia, decisiones conscientes, claro, 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 en esa conciencia de decir, voy a abordar esto, voy adquiriendo esa soberanía y como claro. resultado se va moviendo esa economía. Ujú. Y una vez que esa economía se va moviendo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no hablamos de utopía, hablamos de Ujú. casuística en Humano Puente. Una vez que esa economía va funcionando y yo voy logrando, ¿no? El, acompañar el proceso también con los movimientos necesarios, eh, y que para que ese tiempo funcione a mi favor, puedo hacer movimientos, puedo ir viendo qué parte de mí implica cambiar cosas, ¿no? Modificar, capacitarme, bueno, también implica mi propio compromiso en mis acciones. Pero el punto es que lo que me va a dar también es algo muy importante, que es que yo ya estoy mirando si tengo 30, si tengo 40, incluso si tengo 60, de que una parte de ese ingreso vaya a mi viejo, Claro. vaya a ese adulto mayor, Sí, aclaremos que en Argentina le solemos decir hacia papá o hacia mi abuelo, ¿no? Hacia mi propio viejo. hacia mí, exacto, A mi yo de más adulto mayor, claro. exacto, a mí, Arnaldo de 80, 80 a Irma de 90, ¿no? Es ir poniendo eso allá, ir poniendo esa cuestión de un poquito más, a eso. Sí, no sé si se escucha, pero están ladrando todos los perros del sí. vecindario. Todos los perros del vecindario, Confirmación de aclaremos que el que... perro habla de la fidelidad, ¿no? Habla Sí, de la fidelidad y están todos los perros del vecindario ladrando. A pesar de que esto está cerrado, están todos los perros ladrando. Buena señal, viendo las bueno, fidelidades del clan, ¿no? Es más en un dinero. Pero eso me da no solo mi conciencia, me da mi autonomía, me posibilita que yo empiece a ver de qué forma puedo implementar lo que hago, pero al tiempo yo empiezo también a ver que allá estoy yo como adulto mayor y que vuelvo a tener el tiempo a mi favor, porque cuando yo llegue a esa edad no voy a depender de que el exterior me compense, me valorice y me dé el dinero. exacto. No voy a depender de las decisiones económicas, políticas del gobierno de turno, de los familiares que quieran o puedan ayudarme. Voy a ser libre o todo lo más libre posible y con mi Sí, o por lo dinero, menos cómodo, o por lo menos claro, de vivir en un proceso donde pueda ir gestionando, porque esto también habla, volvemos a lo mismo, esto también habla, y lo expresa Alejandra en esto, de que a veces yo tengo que sostener un trabajo que no quiero, sí, o dos trabajos, uno extra para pagar esa cuota, pero además el peso de estar haciendo algo que no me gusta. claro. Entonces también trabajar la economía es la posibilidad de mejorar, de cambiar, de ver hacia dónde se Elegir, abre ese proceso, de elegir, de ver posibilidades, de ver cómo puedo emprender o que se vaya modificando eso y también poder hacer que mi vida también sea plena, porque que uno sea un adulto mayor no quiere decir que tampoco deje de hacer cosas que le gustan hacer, como por ejemplo encargarse ujú, de un trabajo o atender un negocio o hacer algo que le gusta hacer, ¿no? No sé, pienso en muchas veces gente grande que se la ve siguiendo como siendo enfermera, que por ella se ujú, jubiló y sigue en ese rol de ujú. enfermero poniendo inyecciones porque es algo que ama hacer Y y lo apasiona, hace, ¿no? claro. Claro, y le apasiona y es algo que le encanta es brindar eso y que sigue haciendo eso porque es algo que siempre hizo, que le gusta hacer, que se desarrolla en eso. Entonces el tiempo aquí es muy importante y está muy relacionado con el dinero, porque ese tiempo también te va a dar la posibilidad de ir hacia atrás.
pero también de ir hacia el futuro Exacto. y de darte el dominio. Creo que un poco, Arnaldo, es esto, ¿no? El, no sé si la palabra es dominio, el derecho a decidir, a Soberanía, tener, sí, independencia, claro. sí, sí, y a también a desafiarme, a Mm. estudiar, a hacer Y te activa la emprendimientos. creatividad, te abre Exacto, otros caminos, otras posibilidades que antes ni pensabas, porque no tenías tiempo para pensar, ni para pensar. exacto. No, no. Fundamentalmente la necesidad está muy relacionado con la falta de tiempo, muy Sí. relacionado con la falta de tiempo, porque la necesidad hace que, que estés tratando de generar todo el tiempo para hacerlo. Y es como Ujú. decís, o sea, quizás pasa esto, tengo 2 trabajos, o además de trabajar, hago otras cosas en mi casa, o además me ocupo de que generar dinero extra con esto otro, ¿no? Y ese tiempo termina siendo toda una cuestión de, vuelvo a lo mismo, de no estar en contacto con vos. Sí, de estar en Esto, piloto automático constantemente. esto de todas maneras me pone en algo que es no estar en contacto conmigo, no Sí. estar en contacto conmigo. Y eso también es importante, ¿Para qué también es cosa muy buena importante. no me quiero ver? Exacto, Mm. exacto. Todo ese tipo de cosas me pone allí. No, ¿qué clase de prioridad me estoy dando? ¿Qué clase de amor me estoy dando? ¿Cómo me estoy tratando? Lo que sucede también que me parece eh, que la necesidad y la carencia hace que yo ni siquiera me registre. Entonces ni Claro. siquiera me puedo dar amor o tiempo. Exacto. En todo esto que estamos haciendo, en la iluminación que tengo de frente se apagó. Quiero contarles No, también, pero te ves más ¿no? iluminada, no sé. Se Es como muy apagó, gracioso. Me estoy iluminando con la luz natural. Es como se llega apagó la luz la natural. luz externa y se encendió la interna, así que estás iluminada igual. Es muy gracioso porque estoy acá y miro y digo, ¿por qué se apagó? Pero se apagó. Pero todavía tengo la ventana adelante, así que está bueno eso también. No Exacto. sé si te queda algo más allá del desarrollo y que podemos irnos por acá, pero algo más que quieras con el tiempo, Arnaldo, que te surja. O por Y ahí esto algo de de no alguna llegar, consulta. claro, hoy justamente acabo de resolver, cerrar un caso maravilloso, Vi ¿no? algo, Por sí, 2 de tu años, video. claro. Y justamente era esto que veníamos planteando ahora, de estar en total supervivencia, escasez, no llego con el tiempo, no llego con el dinero, estar totalmente ahí al límite. Y justamente el título de este síntoma es Me da bronca no llegar a fin de mes. Claro, Y es buenísimo que te genere bronca, porque es la forma que uno dice, bueno, ya está, tengo que, esto me moviliza, ya las emociones salvajes kinestésicas dicen, la tenés que liberar. Y sí. ahí es donde ocurre esto que decimos, bueno, ya una vez que la libero, viene todo ese proceso, eh, y ahí es donde se me abren todas las otras posibilidades y empiezo a registrar otras cosas que no tenía en mente, ni siquiera las registrabas. Y claro, y había otras cuestiones por detrás, como una infertilidad oculta, que tampoco generaba síntomas hasta el momento, pero su ocupación era maestra jardinera, Ah, criadora de niños, arrancó como niñera a los 19 años y ahora tenía 40, el doble de la edad. Claro, se dio cuenta que el deseo también era ese, ¿no? De ser mamá. pero quizás también como es inconsciente esta cuestión, otra vez en las historias de dolor, en esto de no me alcanza el tiempo y de que tengo que trabajar por necesidad y porque no tengo, esta cuestión de que me limito a traer un hijo, ¿no? Claro,
por el propio hecho de decir, inconsciente todo esto, ¿no? Pero ese propio hecho de decir, llegaré, ¿no? O lo llevaré adelante esto, no podré mantenerlo. Y eso quizás también estaba, seguramente lo encontraste en las memorias de dolor de la niñez, ¿no? Sí, De otra vez, de eso que me puede faltar, claro. de haber vivido eso. Es interesante toda esa cuestión, todo lo que va sucediendo cuando una persona también se da cuenta. Y eso sería como la periferia del síntoma, ¿no? De darme cuenta que este síntoma está asociado a esto y que yo por ahí me siento inseguro a esto. Claro. Había una persona que también era consultante, que siempre tenía, era otro síntoma, o sea, trabajamos el dinero desde otro punto, pero ella tenía particularmente una situación como de que la atravesaba mucho la idea de llegar a la vejez, ¿no? Uh-huh. Y dentro del mismo proceso que fuimos haciendo de economía, le pasó esto, ¿no? Poder darse cuenta que todo lo que ella había visto en esa vejez era padres, madres, ¿no? Bueno, madres, ama de casas, o sea que imagínate, madre, abuela, todo lo demás, sin un retiro ni una jubilación, no había ningún fondo de pensión, nada, porque eran amas de casa. Entonces, siempre habían visto a esas madres muy relacionadas con la dependencia al ingreso de dinero del esposo y luego, en ese retiro del esposo, en la carencia de vivir con ese retiro del esposo nada más, ¿no? Que claro, tampoco llegaba. La jubilación o lo que fuere, claro. Exactamente. Y ella después reconoció eso, como trabajando el dinero. Ella se dio cuenta que ese miedo que ella tenía, ella lo atribuía al principio no a una vejez de quedarme sola, y ella se angustiaba por eso, reconoció que lo que había dado es ese patrón de esas personas adultas en su clan de necesidad económica. Que cuando hijos sosteniendo a los padres. El cuerpo no te responde de la misma manera por lógica biológica, porque le da toda la energía como corresponde a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, que son las semillas que van a seguir multiplicándose. Y claro, llegar a esa edad que cuando más uno necesita y que depende de más de la atención, del cuidado, de todo, porque también necesitas más atención médica, más medicación, bueno, ya lo que sabemos, ¿no? Y no tener este respaldo de uno mismo, o sea, ha llegado ahí, ¿no? Y se encuentra en eso, totalmente desprotegido. Emociones de decir, dependo de otro y soy una carga para el otro después también. Sí, tal cual, tal cual. Eso también frustra muchísimo y genera una... bueno, ella se dio cuenta trabajando su economía que claro, que eso era lo que ella había visto en el resto de su vida. Ella había visto todo ese recorrido de sus abuelos, de sus padres, ¿no? Estaba empezando a ver esa parte de sus padres. Entonces se daba cuenta que no era el miedo a la soledad. Finalmente se dio cuenta que esto pasaba por la limitación y la carencia económica que ella había visto experimentar en esos adultos mayores, ¿no? Entonces, eso también. Y otra parte, también, acá en este tiempo hipotecado a futuro, es otra parte de lo que podríamos decir cuando yo genero compras innecesarias. Sí. Eso. ¿Mm? Porque por ahí hablamos de alguien que no tiene, hablamos de alguien que entró en un préstamo hipotecario, ¿no? Por eso digo, no hay nada ni malo ni bueno, o quien no llega con su sueldo y genera usar la tarjeta para el supermercado y esa deuda va creciendo porque no puede pagar el total. Pero también es necesario
ponernos acá en esto de hipotecar tu tiempo al futuro, que cuando vos tenés, no siempre, o sea, obviamente que uno reconoce al comprador compulsivo y reconoce eso como un problema, como el jugador compulsivo, ¿no? O al alcohólico, ahí lo reconoce como un problema, como Una algo, adicción. una adicción, pero ahí la reconoce como adicción. Ujú. Pero cuando yo genero un montón de cosas que tengo que sostener, después veré en función de qué lo tengo que sostener. Pero, por ejemplo, en esto que nos brindaba Alejandra, ¿por qué razón yo tengo que tener un auto 0 kilómetro todo el tiempo? Claro. Porque yo, ¿qué me lleva? O sea, no que esté mal ni bien, sino, ¿qué fuerza me lleva a que sea el último auto el mejor auto? Claro. ¿Qué ¿A fuerza quién me quiero igualar? lleva? ¿A quién quiero superar? Exacto, ¿qué fuerza me lleva a que si yo ¿Para tengo la quién? ropa suficiente, pase y Mm. compre esto, y compre el otro, y compre el otro, y compre el otro, que ya después no tengo espacio, o tengo 7 colores de una misma prenda, No me ¿no? Y alcanzan los veo días otra de para otro, usar. y no me alcanza, pero no importa, voy y lo compro, ¿no? Em, la alimentación, o sea, compro todo lo que sea chatarra y compro todo lo que sea, o compro todo lo que sea saludable, pero lo que compro es de más. No Sí, compro esto, no compro lo que sea comer y tener y planificar la semana, sino que siempre estoy comprando más y más y más. ¿para qué? Bueno, Claro, no. bien, pero el punto es que si yo tomo eso, si yo puedo dejar un mes de Mm. comprarme la ropa que sea, o decido no comprar el exceso de eso, ¿no? Mm. O ver esto también. Tengo esta señal de cable, tengo esta otra señal y tengo esta otra señal Sí. porque todo el mundo lo tiene. Y eso Ujú. insume que yo pagué esto, esto, esto. Pero yo no me siento a ver eso. Exacto. Quizás porque Sí, no que tengo aparte tiempo. que también, ¿qué veo ahí? Claro, pero quizás sí que me Entiendo. siento porque no tengo el tiempo, porque como estoy trabajando, como eso, pero lo tengo, lo necesito tener porque tiene que ver con mi grupo de pertenencia, porque tiene que ver con Claro. esto de la valoración con el otro, si el otro tiene esto, yo también lo tengo. Ujú. Podríamos hablar horas sobre qué nos lleva a Sí. esto. ¿Mm? Podríamos hablar con respecto a la comida, de la adicción, ¿no? A consumir ciertas cosas, eh, pero no lo estoy utilizando, sin embargo, lo pago. Bueno, lo que yo estoy pagando y no estoy utilizando, lo que yo no estoy haciendo que me haga crecer y evolucionar, siempre implica mi tiempo. Siempre. Siempre. Es más Ujú. tiempo el que yo voy a necesitar de mi futuro. Claro. Es Para, mucho más tiempo. para resolver la escasez después, cuando ya no tenga la energía para resolverla. Claro, pero acá un año, volvemos a lo mismo. Si yo Mm. tengo más gastos que ingresos, ya tengo el tiempo, ponerle 6 meses comprometidos pagando esto. Luego, si yo no puedo pagarlo, va a ser un año comprometido a pagar esto. Mm. Porque, ¿qué sucede? Normalmente en las deudas sucede esto. Yo no puedo pagar la tarjeta, la refinancio. Sí. O Peor entro decisión. a este lugar, cualquiera, y pido un préstamo para pagar la tarjeta. Pero yo ya me generé este préstamo a 2 años. Sí, sí, sí. Y lo que yo no me doy cuenta en ese tiempo hipotecado, no tenemos juicios de valor, lo volvemos a aclarar, es Mm. que cuando yo otra vez con esa tarjeta sigo generando todo esto de más, esto se me sigue subiendo, pero yo ya hipotequé 2 años del préstamo que pedí para pagar la tarjeta. Estoy gastando mi tiempo futuro. Mi presente también, todo mi tiempo. Si no, no me va a alcanzar nunca el tiempo. No hay otra. Mis Mm. deudas, todo lo que sean deudas, todo lo que sean esas cuestiones que yo tomo,
a 2 años, lo que yo no me doy cuenta es que está comprometiendo mi tiempo hoy, mañana y a 1 año, a 2 años o a 5 años. Está comprometiendo eso, lo va a hacer y yo voy a tener que trabajar el doble. Vuelvo a decir, esto se ve acá, se puede ver en el exterior, pero en un país como Argentina, nosotros tenemos el tiempo comprometido mucho más por un mismo proceso económico inflacionario. Exacto. Entonces, imagínense, si alguien tiene comprometido 2 años, en Argentina con un proceso inflacionario tenemos 4 años comprometidos de trabajo. Totalmente. Porque hay un desfasaje entre el proceso en el cual yo contraí esa deuda y el proceso de renovación del sueldo, ¿no? Sí, cuando trabajo en una relación de dependencia. Tal vez ya me retire como activo y eso hace que me paguen una pensión, una jubilación que a su vez, por no estar más en la parte activa, que es la que produce, me baja a un porcentaje, me pagan menos y me la pagan deuda menos. sigue aumentando. Tal cual. Insalubre 100%. Entonces, nunca, siempre voy a estar, entonces, es 1 año, es a 5 años, es a 10 años. Entonces, acá también te planteamos esto. Aquí tenés una forma de hacer el abordaje, pero también, si estás escuchando esto, planteate qué no es, no digamos imprescindible, pero ¿cuánto extra? ¿Cuánto extra? Porque después uno puede comprarse lo que le gusta y no hablamos de eso. Pero por ejemplo, ¿cuánto compras en relación a lo que necesitas si te es cómodo y cuánto en responder a tu grupo de pertenencia? Eso, totalmente. ¿Cuánto compras en valoración y hacia la afuera? ¿Y qué tipo de valoración? Porque a veces yo creo que por comprarme una remera nueva y unas zapatillas nuevas o una comida de cierta marca a cierta empresa, una bebida de cierta marca, de cierta empresa, para al otro día decir, yo consumo esto, yo consumo lo otro. Tal cual. Y no me estoy dando cuenta que me estoy haciendo un daño a mi salud también. Sí. Y en cambio, si yo digo, mirá, elijo esta fruta. Elijo esto. Y esto. Y ahí estoy todavía, tras que estoy gastando menos mi dinero y mi tiempo a futuro, estoy incorporando algo que me hace bien. Realmente me hace bien. Porque ahí lo único que me hace bien es mostrarme un ratito, dopamina, digo, estoy bien, listo, qué bueno, perteneces a esta manada, sos recibido, bienvenido, gracias. Vuelvo a mi casa y estoy igual o peor, porque... Y aclaremos esto, no importa esto, no está mal que lo hagas. No, pero si yo necesito pertenecer a una manada, detrás, allá atrás, el dolor es la no pertenencia. Exacto. Siempre hay una historia de dolor que me hace responder a esto y que en definitiva, volvemos a lo mismo, no importa lo que hagas, lo que importa es que eso te dé paz. Sí. Porque si no sería, digamos, porque si no, en esto lo podrían interpretar como, bueno, sí, porque estás diciendo que no tengo que consumir esto porque tengo que ser natural. No. Porque aquí puede haber alguien, vuelvo a decir lo mismo, vegano, vegetariano, y que cuando sale a comprar, compra indiscriminadamente un local comida saludable, pero gasta y compra esto y compra esto y compra esto y compra esto, y gasta en exceso un montón de cosas que dentro de lo que come tampoco son válidas porque quizás ni las come. Bueno, ese es el punto. No estamos hablando de que esto esté bien y esto esté mal. Hablamos de eso, o esas cuestiones por las cuales... Cuando me dejaron afuera, cuando me sentí rechazado. Tal cual. Y además ese piloto automático, el piloto automático que me lleva a pertenecer, ¿no? Y a decir esto, lo otro, porque yo vuelvo a lo mismo. Si vos tenés una señal de cable
pero te interesa mirar y podés ver desde documentales hasta cosas históricas, pero te encanta. Y es eso que te sentás a disfrutar y decís, qué lindo esto, lo veo, Está ¿no? genial. Y te sentás a disfrutarlo. Es algo que vos estás tomando. Es como hacerte un viaje, por ejemplo, es tuyo. Es algo que Mm, vos implementas y decís, yo esto es algo mío que disfruto mucho. Y es bárbaro. Lo que decimos es cuánto de más. Pensa en eso, cuánto en la pertenencia, cuánto en lo que no necesito, ¿no? Y el punto es, siempre va a estar en la valoración del otro, ¿no? siempre. Ujú. Siempre va a estar porque yo me comparo, siempre es, no sé si esto es más cómodo o menos cómodo, pero yo lo voy a tener porque el otro no. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres, eh, hablamos de la comparación con, la cartera tal, mira, Ujú. tiene la cartera tal, ¿no? La cartera tal es representante de un grupo de pertenencia, pero Claro. si yo para comprarme la cartera tal me estoy metiendo en una deuda a tiempo, esa cartera lo que hace, sigue hipotecando mi tiempo al Mm, futuro. Y siempre, todo lo que yo estoy hipotecando no solo es lo que me falta acá, sino que me va a faltar para cuando yo sea adulto. Me va a faltar en proporción, en interés compuesto, mucho más cuando el tiempo corra. exacto. Y la cartera ya no va a estar más, o va a estar guardada en el ropero, ya va a ser vieja. O va a no ser una necesidad, Una necesidad, claro. ¿no? Ujú. Entonces, está bárbaro que yo duerma en paz y me vaya a comprar lo que me guste comprarme, porque eso también es, y no pasa porque salga un montón de dinero o sea lo más barato, va a pasar por un filtro de lo que me gusta hacer y de lo que me puedo brindar cuando yo puedo trabajar el síntoma de la economía y llevar adelante una economía consciente, ¿no? Exacto. Llevar adelante ese punto, que lo primero que importa es, como dijimos, ir adquiriendo paz, ir Felicidad, adquiriendo. Claro, esta tranquilidad. sensación de que si yo estoy sentado aquí, estoy Mm, sentada y tengo las necesidades básicas cubiertas y puedo darle lo que necesitan a mis hijos, la educación, el alimento, su vestimenta, mm. son etapas, son como Sí, esas, sí. esas, eh, esas cosas que me van provocando esa paz, esas cosas que me van provocando esa paz. Y que eso es siempre muy interesante. Todos vamos Eh, en este camino, todos buscamos esa normotonía y esa paz, siempre. Ir siempre es desde uno, adquiriéndola constantemente y a su tiempo y lo antes posible va a hacer que llegue pleno, sí, llegue sí. a sentir Y esa además plenitud. hay algo, no sé cómo estamos de tiempo, cómo andamos. Ya Ah, estamos, ya son tres nos minutos, pero pasa. creo que ahora se extendió un Ah, poquito, no, 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 yo quería también, porque si se porque me extiende encanta más esta charla que siempre, estamos teniendo, la eh, verdad que me encanta qué bueno escucharte, que lo escucharme, disfrutemos. sí, disfrutarlo, sí. Sí, es muy lindo, por eso digo, y para cerrar también, y hay algo que no podemos irnos sin decirlo. Tu problema económico y esto que no te permite vivir pleno, también como síntoma, no viene a joderte la vida, Exacto, viene con una oportunidad. eso. Y la oportunidad es saber qué venís a hacer esta experiencia biológica. Entonces, mirá todas las etapas que fuimos pasando para decir, hay un síntoma, hay dinero, hay una posibilidad de dormir tranquilo dentro de los conflictos del dinero, eh, pero hay otra cosa, estás acá en esta experiencia biológica, ¿no? Pensemos que, como se dice, la filosofía fue una de las ramas que avanza cuando el hombre se pregunta qué hago acá, ¿no? Claro. Y así existe una historia de filosofía y un montón de corrientes que van buscándole la vuelta al hombre, ¿no? Ujú. Bueno, hoy podemos decir también
que el síntoma viene a mostrarte el juego que viniste a jugar acá, vos, nadie más, ni el otro, ni el otro, ni el otro, vos estás acá en esta biología, sos este organismo perfecto que funciona maravillosamente y está acá en esto que a mí siempre me parece muy loco, y hoy justo lo vi a Pablo en el vivo y digo, esto siempre me pareció muy loco, pero desde mí, ¿no? Estoy acá en una bola que está flotando en un espacio que no sé ni siquiera qué es el espacio, no sé si doy la vuelta, estoy en una bola azul en medio de un espacio, ¿no? Que después podemos poner todas las teorías, y el síntoma viene a mostrarme también eso, viene a mostrar una parte del propósito de esta existencia. ¿Qué estás haciendo acá? Claro. Te viene a dar respuestas también. Sí. Y la dificultad con el dinero también te viene a dar esas respuestas. Entonces, mirá lo maravilloso. Te abordás. Vas a trabajar dentro de la casuística que decimos es una realidad de mejorar tu calidad de vida, el ingreso de dinero, mejorar lo que sea para las generaciones futuras, para tu yo para tu adulto, para tu yo del futuro, pero además vas a tener un poco más de conciencia que viniste a hacer esta experiencia. Es maravilloso. Gracias. Entonces no te lo pierdas, no te lo pierdas. Gracias a vos, Arnaldo. Muy bello. Un placer, un honor tenerte acá en mi espacio. Igualmente para mí. Gracias. Te mando por favor. Un beso, un saludo, un abrazo a todos grande. Y muchas gracias a todos los que nos vieron, los que aportaron. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, Irma. Nos vemos.